disfrutando del asfalto antes que nos pongan piedras literal, para rompernos la columna de dolor en cada temblorcito. Ah. ¿Y tú cómo te llamas? Gracias. Odio los adoquines que me hacen temblar. Es gracioso cómo se dio todo el taller. Parecía una situación de manipulación emocional como la de tu ex, donde el equipo de GMU se lavó las manos respecto a la red de ciclovías. Nos daban buenas noticias en plan refuerzo positivo y luego nos bajaban el hype con refuerzo negativo. Era un sub y baja de refuerzo intermitente. Que vamos a tener nuevas ciclovías al 2025, ¡yeah! Pero no vamos a conectar aún la red completa. ¡Bú! Que vamos a parchar los huecos y dar mantenimiento, ¡yeah! Pero no hay presupuesto para el personal ni para nada más. ¡Bú! Que tendremos nuevos estándares para infraestructura ciclista, ¡yeah! Pero puede que tengamos que descartar algunas ciclovías antiguas. ¡Bú! Que tenemos fondos internacionales, ¡yeah! Pero dejaremos de lado el Plan MET al 2040. No. Que ya empezamos reuniones para reforzar intermodalidad con el Metropolitano y la Línea 1. ¡Yeah! Pero que vamos a evaluar si mantenemos las ciclovías emergentes. No. Realmente no hubo oportunidad de participar. Fue una exposición donde solo respondían las preguntas más suavecitas y no se recogió las inquietudes ni propuestas. Que hubo otros espacios para eso. Sí, de repente. Pero se sintió medio vacío. Se defendió la postura del transporte más que de movilidad, se habló del nuevo reglamento que seguramente va a cambiar los requerimientos de las ciclovías. Puede que, si bien nos ofrezcan modificar y mejorar algunas, también puede que descarten otras. Y no se explicó bien cómo fue su modalidad para calcular cuántas ciclovías hay, porque es muy fácil mirar el mapa y decir, bueno, acá hay una línea pintada, eso es ciclovía, listo, agreguemos la cantidad de kilómetros. Pero no sabes si es unidireccional, bidireccional, si es carril compartido con el auto, si es una ciclosenda donde estás compartiendo el espacio con el peatón, si de repente es recreacional porque no te conecta con nada ni con servicios como en la Costa Verde, o si por algún otro motivo es dentro de un parque zonal, o si se quedó sin conectar con la red de ciclovías. Entonces, saquen sus propias conclusiones después de ver el video. Y en el tema de la gerencia de movilidad urbana nos toca el tema del tránsito, la movilidad. ¿Qué significa el tránsito y qué significa la movilidad? El tránsito es el desplazamiento de las personas, los vehículos de carga y la convivencia armónica de los distintos modos de transporte para las distintas actividades que tenemos que desarrollar. Yo he tenido que prepararme. ¿Qué hay en Lima respecto a ciclovías? ¿Qué tenemos? ¿En qué situación está? ¿Qué condiciones cumple? ¿Qué debe cumplir? ¿A qué sector se dirige? ¿Qué tipo de actividades desarrollan los ciclistas? ¿Cuántos hay? ¿De dónde a dónde van? En cierto orden. Vamos a empezar. ¿Qué cosa vemos para el tema de ciclovías? El de transporte, excepto intersección de transporte de carga. La visión genera una ciudad como Lima que promueve especializados, uno de Procránsito que ve el nuevo proyecto que aquí estamos trabajando de regidores, donde se dirán las características técnicas de las ciclovías en una actualización de la información anterior. Ya teníamos problemas con las ciclovías actuales, pues las normas va a definir en este trabajo, con este apoyo del organismo, a definir una serie de características que deberían tener las ciclovías. Lo que hay que hacer entonces es hacer el inventario, ver cómo corregirlas, a dónde vamos a tener que ir a modificar, viendo bien la necesidad de cada una de ellas.
El plan MET es el Plan Metropolitano al año 2040 del Instituto Metropolitano de Planificación y habla de una red de ciclovías hacia el año 2040. Entonces hay una matriz, hay un plan, hay una estructura que tenemos que conocerla. Podrá ir ajustándose, pero hay una línea de acción. Pasemos. Pero también le hemos puesto ahí las redes de ciclovías existentes, lo que hemos encontrado. Es decir, con azulito están las ciclovías permanentes, 266 kilómetros, que estuvieron hechas, implementadas hasta el año 2020. ¿Hacemos? También están las emergentes, que suman 66 kilómetros, que fueron hechos en tiempos de COVID. Ahí está incluyendo lo que hay en vías metropolitanas y vías locales. En tiempo de COVID, pues hubo plata del ministerio y corrieron a hacer, porque había que implementar ciclovías, porque era el único vehículo que salían, estaban suspendidos hasta los carros. 332. Al 50%, solo taxis y las bicicletas, y la gente separada y con mascarilla. Así que hubieron 66 kilómetros que, sumados a los 366, hay 332 kilómetros de ciclovías a octubre 2023. Son los colores azul y verde. El rojito es la teoría del IMP, es el plan, pero lo azul y lo verde es lo existente, lo real. Como verán, no conversan, no se interconectan, falta conexión. Hay ciclovías emergentes muy atractivas, por lo que veo, por las redes, muy atractivas, pero fueron creadas en tiempo de COVID. Por lo tanto, son de carácter temporal, pero su grado de importancia es lo que tenemos que evaluar para su permanencia. De ser así, hay que evaluar las condiciones de la ciclovía para la correcta armonía y justamente tener mucho cuidado para lo que es la seguridad. Tenemos el de KfW, este dinero de 20 millones de euros, el KfW lo depositó en los bancos peruanos en enero del 2022. Y en esto consiste en el estudio, en ver la zona mejor adecuada que contemple todas las necesidades de transitabilidad del nivel ciclístico entre San Juan de Lurigancho y el Cercado, de tal manera que podamos darle movilidad a la zona norte, de la zona norte de Lima por el lado de la zona este, y conectarlo con el Cercado, que ya nos permite poder extender conexiones hacia ciclovías importantes como la ciclovía de Wilson, Tacna, Arequipa, etc. Entonces, si miramos cómo sería esa red al 2025, empezamos con las 322 kilómetros existentes, así, un ratito, así lo tenemos ahora. Si tenemos por el lado noreste, San Juan de Lurigancho, Independencia, San Martín de Porres, Comas, adolece de ciclovías, como vemos. Por el lado de Arte también está, un poquito todavía, por el lado de Arte también está adoleciendo de ciclovías. Si vemos por el lado de la avenida La Molina, ahí va a haber una ciclovía, pero están no tan conectadas. Por ahí son como 14 kilómetros. En la zona sur estamos trabajando ahora mismo algunas conexiones. 3 proyectos están de la KfW aquí en El Salvador y van a interconectar existentes, pero todavía están aisladas del resto. En el centro hay una mejor red, una mayor cantidad de red, pero todavía presenta interconexiones. Lo rojito son las emergentes que se suman a las azules que se han hecho en el 20 hasta el año 2021 prácticamente, y sumaría la red que mencioné antes de 322 kilómetros. Entonces, vamos a poner ahora los proyectos de la KfW. Y ahí tenemos el verde. Dijimos que para el año presente son 17 kilómetros que se suman a unir ciclovías existentes. Vamos agregando. Esto sería lo rojito, que empieza a cerrar brechas y son los 45 kilómetros del año 2024 con el proyecto KfW. Pasemos. Y tenemos los 52 kilómetros del año 2025.
con lo cual se completan los 114 kilómetros de la KfW, sumados a los 322 existentes. Pero ellos siguen sin conexión. ¿Hacemos? 2027. Marzano, Ahí está en la sumatoria. Tendríamos también a las ciclovías, los 50 kilómetros del Banco Mundial, que une ciclovías en la parte del centro. 18 kilómetros que hay que evaluar para ver de ampliar esta red de conexión y poder tener tramos mucho más conectados. No es en todos, eso es lo que en principio 118 kilómetros que hay que correr de hueco. para evaluar. ¿Qué cosa hemos visto que hay como interconexiones que ya se podrían efectuar con la ACU? Si nosotros vemos, KfW ya tiene avances sobre las ciclovías existentes. ¿Con qué nos conectamos? Con el Metropolitano en todas estas estaciones. Así que ya podríamos con el Metropolitano ir viendo, es lo que hemos estado reuniéndonos y se va a formar un equipo técnico de trabajo para ir viendo cuáles son las principales estaciones, si hay espacio, lugar, dónde quedaría para que puedan hacerse esta interconexión. Pero también con la línea 1, también ya hemos identificado que hay puntos de conexión cercanos que podemos trabajar con la línea 1 y ambos temas lo hemos tocado con la ATA, porque esta entidad justamente tiene a su cargo el sistema de transporte nacional. Ya es conforme específica, ¿no? Entonces esa, allá. También hemos identificado con los corredores cuáles serían los puntos cercanos donde tenemos ciclovías de las existentes y de las que vienen, con los corredores el morado, el azul y el rojo. Y vemos entonces ya toda la red con la interconexión. Están las ciclovías, hemos puesto ahí las que existen. Conexión intermodal. Con el Metropolitano ya se interconecta, hacemos. Con el metro, hacemos. Con la reparación y otros aspectos que siempre se tienen que trabajar. Entonces inventamos el alerta ciclovía y las primeras informaciones nos empezaron a aparecer en mayo. Y empezamos a leer las redes y a bajarlas a una red, a una base de datos. Y luego ya hemos puesto el nombre y luego ya le creamos, no es solamente poner un teléfono y un WhatsApp, es que hay que crear detrás de todo eso una organización ágil y rápida. Dice que no puede confiar en el personal en la calle, pero sí en alertas por el WhatsApp. De avenidas le hemos llamado de dos tipos, que ahora lo vamos a ver. El trabajo inmediato, puntual, la corrección y el mantenimiento programado. Entonces hay varias informaciones que me llegan hasta ahora, que me llegan al equipo y ya tienen que priorizar la cualidad de emergencias en su trabajo mañana, tarde y noche. Eso es el marketing, el mantenimiento programado, pero ahí me dicen más cosas. La alerta ciclovía tiene 5 temas que vimos en las redes que ustedes priorizaron. Entonces el primer punto que vi del 100% de pedidos, quejas, reclamos, en primer lugar lo ocupaba la palabra mantenimiento ciclovías. Pero decía que no había presupuesto para eso. Mantenimiento, marca. Luego nos dices en qué lugar. Si puedes tomar una foto, mejor, porque ya la cuadrilla sabe qué tiene que hacer. El segundo punto que vimos, que ustedes ponían, era fiscalización. ¿No, Sasha? Fiscalización, porque invaden las ciclovías, porque los mototaxis, porque los autos, la gente. Entonces vimos el segundo punto de fiscalización. Y ahí encontramos que como están en avenidas metropolitanas, varias de ellas, el municipio distrital dice eso le pertenece a la Ministerio. Entonces, estamos hablando para cambiar esa mentalidad. No es dónde le pertenece, es que está en mi jurisdicción, quién está más cerca para ayudar en el problema. Entonces, estamos trabajando el concepto de fiscalización en las ciclovías con los distritos, pero acordémonos, ustedes han leído la ley y el reglamento, ¿quién sanciona las ciclovías? ¿Saben? Otra vez levantándose la mano. Correcto, la policía de tránsito. A mí me parece grave error. La policía no se abastece con las vías, con los vehículos, van a estar entrando a las ciclovías. Esperemos que haya un cambio en el Ministerio de Transportes y
lo bajen a nivel de gobierno local. Es más conveniente que el gobierno local, distrital, fiscalice, controle, ponga la multa y tenga un ingreso de multa que lo deje a nivel de la policía. Porque es imposible que la policía esté en las esquinas. ¿Qué hacemos entonces nosotros como Lima? ¿Qué le enseñamos al distrito? Manda el oficio a la policía de tránsito, a la policía o a la policía, vamos y hagamos que haga la imposición de papeletas, porque el inspector no lo va a poder. Entonces lo que he hecho yo en Lima, con los inspectores, es hacer en las ciclovías recuperadas, que vamos a ver, apenas las recuperamos, mandamos a los inspectores a que apliquen el concepto de fiscalización preventiva. Es decir, paraban a los carros, a los taxis y les decían, esta multa te va a llegar por la policía, no por mí. Así que no esperes que vengas, no te estoy al infierno. Eso fue un mes y medio, y ahí le llamamos a la policía para que tome la multa. Obviamente, no es todo el día, ni 24 horas, es imposible, por eso es que es mejor bajarlo a nivel distrital. Pero ese fue el segundo punto, fiscalización. El tercer punto de la alerta ciclovías desde mayo era el tema limpieza. Y ahí también el municipio distrital decía, y dice hasta ahora, limpie Lima, tenemos que ir desde acá a ir a barrer en los olivos, no sé. Entonces, les estamos enseñando que si en el Perú no cambiamos esa cultura de decir que el otro lo haga, que el que está más cerca tiene que acercarse por el bien del vecino, pues esto nunca va a acabar. Entonces, estamos logrando que los municipios respondan, porque le ponemos, digo, yo te arreglo la pista, tú ve y limpias. Es más caro. Como los materiales, el cemento, el asfalto, el equipo, tú ves y recoge la basura. Entonces un poco ese es el tema. Si no, no te arreglo la pista. Algo hay que decirle al municipio para que despierte. Pero varios ya están trabajando con nosotros en este concepto, todavía falta mucho más, pero ya lo están haciendo. Entonces empezamos de acuerdo a lo que nos respondían en la alerta, y me pusieron, por ejemplo, en mayo, junio, Francisco Pizarro. Entonces empezamos, y ahí continuamos con Pacamayo, y ahí me dijeron que universitaria, ¿no? Luego nos han dicho la avenida Arequipa, Wilson, pero es distinto, arreglan todo al bache, al hueco puntual. Entonces, en el mismo alerta nos avisan, por ejemplo, una tapa de buzón que se ha roto, en los volados están alorados, la situación de alto nivel de riesgo, que ahí sale el mantenimiento de emergencia versus el mantenimiento correctivo. Entonces, ¿no? Bajo esa premisa dice un poco esto ahí, y ahí están los conceptos, las vías, Pizarro y Pacamaru, entre julio, agosto, septiembre, Bausat y Mesa, luego octubre, y ahora lo que viene en noviembre y diciembre, universitaria, y ya es más grande, y las intervenciones puntuales o los emergencias, ¿no? Donde decía Canadá, reparación de rejas, limpieza, Izaguirre, Sánchez Carrión, Amézara. Entonces hay que enseñarle al equipo que recibe la información que distinga entre la emergencia, el bacheo puntual, la situación de emergencia y la de mantenimiento, que hay que tener más días, una semana, 15 días, y luego pasamos a otra vía y a otra vía. En cambio, en puntuales sí puede pasar una desgracia en ese momento, entonces hay que correr más rápido. Y eso es un cambio en la mentalidad, significa organización. La primera pregunta indica, si lo incrementado es más de deudor cercado, el gasto es de $500,000 donde los relatos van a ser diciendo. Pero acordémonos que cuando vimos la exposición hay una diferencia entre las permanentes y las emergentes. Las emergentes son temporales. Por lo tanto, cuando han sido hechas con ese criterio de temporalidad. Ahora tocaría ver si se convierten en permanentes, con lo cual las condiciones tienen que ser otras y hay que ajustarse a las condiciones técnicas. Pero sí nos interesa cuál es su preferencia, su necesidad, y eso lo vemos por la lectura de las redes o de las redes. Hay otras publicidades, pero ¿cuál será el plazo máximo de respuesta de alerta ciclovía? A mí me gustaría decir inmediato, va a depender de lo que expliqué hace un momento, ¿no? ¿Cuál es la meta del
incremento de viajes ciclistas y sustitución de vehículos particulares? Gran pregunta. El día que responde, ya soy un genio. ¿Cuál es la proporcionalidad que debe existir? Va a depender de varios factores. ¿Qué nivel primero, ¿cuántos millones de habitantes somos? 12 millones. ¿Cuántos millones de viajes hacemos diarios? Algunos dicen 20 millones. Se dicen las cifras antiguas, pero ahora las maneja mejor la ATU y seguramente nos va a manejar mejor cuando terminen los estudios que ya empezaron del plan de movilidad urbana. Que el 15% se atiende en transporte masivo, el 3% son taxis. Los ciclistas han subido de 2% a 6%. La diferencia, colectivos, porque el transporte urbano no satisface el total. Y hablo del urbano convencional, no estoy hablando del transporte de corredores o de metropolitano. La visión de un trabajo más de equipo y no aislado, ¿no? ¿Se reubicará la ciclovía de Pershing? ¿A dónde y cuándo? Qué buena pregunta, porque permite parar bolas y hacer las cosas claras. La ciclovía de Pershing está en evaluación, no para desaparecerla, sino para mejorarla. Hay un tramo que se congestiona muchísimo y todos pierden porque ahí está el color rojo. Y de 3 carriles el cuarto pasa a 2 y si el color rojo se para ya se quedó 1 y si se para bien más ya se quedó 8. Ahora sí, terminó el evento. Camino a casa, de regreso con Giuseppe. ...30 de octubre... ¡Ah! Se me viene encima el bus. Ah, es que lo bloquearon. Ah, sí, los volardos de Wilson siguen en mal estado. Ay, qué pena de verdad. Ay, los colectiveros. ...24 horas y sigue el problema del tráfico acá. La policía bien parada, bloqueando un carril. Los taxis y colectivos igual. Justo frente al Parque de las Aguas. O Parque de la Reserva. Ay, ay, ay. ¿Cuándo cambiarán? Entonces, ahora que ya vieron el video, ¿qué piensan? ¿Qué opinan ustedes? Si tenemos fondos internacionales para infraestructura ciclista, ¿por qué no se da prioridad a llenar ese hueco de 118 kilómetros que ha admitido la autoridad que existe para poder terminar de integrar y conectar la red de ciclovías de Lima? Si los municipios distritales son incapaces de mantener las ciclovías limpias, fiscalizadas, interconectadas, mantenerlas y asegurarse de que se respeten, entonces ya no deberían tener esa responsabilidad, sino que eso debería volver a la Municipalidad de Lima Metropolitana, específicamente a GMU, porque si le damos esa responsabilidad a ATU, que no tiene la capacidad actualmente ni siquiera para manejar el tema del transporte público, como es metropolitano y corredores, entonces va a ser lo mismo que nada. Tiene que haber una autoridad central que maneje todo el tema de las ciclovías y que no anden desapareciendo, cortando, disminuyendo y haciendo malabares que al final dejan a los ciclistas al aire, sin seguridad ni buenas conexiones. Algunos se han preguntado, con justa razón, si se hacen ciclovías para no quedar mal con el Banco Mundial, que es el que da los fondos. ¿Se hacen ciclovías por presión o por una necesidad humana, por un requerimiento de la ciudad y de las personas? Otra cosa que han mencionado es, si es que dice la autoridad que no hay presupuesto, ¿con qué dinero parchan las ciclovías? ¿Cómo repintan y vuelven a poner volardos? Nuevamente, ¿trabajan bajo presión? Solamente ante los reclamos de la comunidad ciclista, ¿van a empezar a gastar fondos públicos en reparar las ciclovías?
Entonces, ¿tenemos que estar detrás de la autoridad para que haga su trabajo? Ese es el punto. De todas las cifras y datos que nos han dado, hay muchas cosas que quedan al aire. ¿Qué criterios van a utilizar para decidir si las ciclovías emergentes, a las que ellos dicen que son temporales, van a mantener? ¿Solamente en base a los criterios nuevos del manual de infraestructura? Cuando podrían medir la cantidad de ciclistas que pasan por ahí, lo que validaría mucho más el mantenerlas y mejorarlas. Pero la autoridad insiste en que no hay presupuesto y que debe regirse de acuerdo a la nueva normativa. Una normativa que en muchos casos la hacen profesionales que no conocen la calle, que no son ciclistas.